Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a este tiempo de devocional Amaneciendo con Jesús. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios en este día por su vida, usted que se conecta con nosotros o va a ver esta transmisión en otro tiempo. Dios les siga bendiciendo mucho más. Quiero invitarle, vamos a estar orando y de esta manera damos inicio a este tiempo de devocional. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos a ti el honor, te damos a ti la honra y la alabanza. Gracias te damos, Dios, por esta nueva oportunidad que usted nos concede, por el don de vida. Hoy, Dios mío, estamos de pie porque usted nos sustenta. Precioso Espíritu Santo, te invitamos de una manera especial que sea usted dirigiendo nuestra vida, que sea usted, Espíritu Santo, en este día, ayudándonos a comprender la palabra, que la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, dándote gracias, Dios mío, porque creemos que tu palabra es fiel y es verdadera. Tus promesas, Señor, todas tus promesas son en el sí y en el amén. Gracias te damos en este día. Bendecimos, Señor, nuestras vidas. Bendecimos todo lo que vamos a realizar durante todo este día. Que sea usted dirigiéndonos en todo momento. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo mucho más. Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, verso 1 en adelante. Lucas, capítulo 18, verso 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Es la palabra de Dios en este día. Y Jesús hablaba a sus discípulos y hoy podemos mirar por medio de esta palabra. Dios nos sigue hablando a través de esta palabra y nos resalta algo muy importante, y es que usted y yo tenemos una necesidad, y es de orar siempre. Debemos orar en todo tiempo. Así como lo dice el apóstol Pablo, debemos orar en todo tiempo, en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Debemos orar con toda oración, debemos orar con toda súplica en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, y debemos perseverar en nuestras oraciones. Entonces vemos algo muy interesante en este día, y es que Jesús nos enseña la necesidad de orar. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos esta necesidad, y es orar. Nos podemos comunicar por medio de nuestro Padre a través de la oración, y ciertamente expresamos toda nuestra necesidad por medio de el hablar con Dios, de orar. Entonces Jesús quería enseñarle algo muy importante a sus discípulos y narra esta parábola y nos
habla también a nosotros y nos recuerda que cada vez que oremos debemos perseverar en nuestras oraciones. Muchas veces hemos orado, pero al cabo de un tiempo hemos desistido en nuestra oración. Pero en este día, Dios por medio de su palabra nos recuerda que debemos orar y perseverar en nuestras oraciones. No debemos desistir, no debemos desmayar. Cuando usted y yo oramos, tenemos que tener una confianza, tenemos que tener fe y saber y tener claridad hacia quién nos estamos dirigiendo. Entonces podemos mirar que esta mujer, una mujer que dentro del pueblo de Israel eran de las personas, de esos grupos de personas más necesitados, porque las viudas en los tiempos de Jesús eran personas necesitadas, eran personas que necesitaban del cuidado, de la protección, dependían de la ayuda de muchas personas. Y podemos ver, esta viuda está clamando para que se le haga justicia. Había un adversario, había alguien que se había levantado en contra de esta viuda y ella estaba clamando delante de un juez. Pero había una particularidad, y es que este juez era injusto. Dice la Escritura, este juez era un hombre despiadado, era un hombre que no tenía temor alguno del Señor, no era un hombre temeroso de Dios, y aunque estaba en esta posición de impartir justicia al necesitado, vemos que por algún tiempo no quiso atender a la petición de esta mujer. Podemos mirar que por cierto tiempo, la palabra no nos habla si fueron semanas, meses o años, por los cuales esta mujer se presentaba delante de este juez para que se le hiciera justicia. No sabemos si era que estaba reclamando alguna propiedad que le había sido quitada injustamente, pero vemos que había una necesidad en esta mujer y quien le podía solucionar en ese momento era un hombre que era despiadado, era un hombre sin misericordia, era un hombre que no sentía compasión por nada, porque dice la Escritura que en esta ciudad había una mujer muy necesitada, había una mujer viuda, pero también vemos que dice la Escritura que en esa misma ciudad había un juez que no tenía temor de Dios ni respetaba a hombre alguno. Y por cierto tiempo ella acudía de manera muy cumplida, muy puntual, se acercaba y presentaba la misma petición. Esta petición no variaba. La petición de esta mujer no cambió en ningún momento, sino que las únicas palabras que decía esta mujer delante del juez era: hazme justicia de mi adversario. Y fue una, otra y otra vez delante de este hombre. Y él no quiso, dice la Escritura, por algún tiempo ignoró a esta mujer, por algún tiempo no prestó atención a la causa de esta mujer, a la súplica de esta viuda. Pero dice la palabra, a causa de su constancia, a causa de su insistencia, que dice la Escritura que después de algún tiempo, y él vino y pensó dentro de sí mismo, que aunque ni temía a Dios, ni sentía respeto por hombre alguno, pero esta mujer con tanta insistencia llegó a causarle molestia. Fue tanta la insistencia de esta mujer que llegó a un punto en el cual le era molesta verla, escucharla. Cada vez que este hombre, este juez, veía a esta viuda de lejos, ya él sabía la petición, ya él conocía la demanda de esta mujer. Cada vez que la veía, ella le decía: hazme justicia de mi adversario. Cada vez que esta mujer se acercaba para que este hombre la atendiera, era la misma petición. Y podemos mirar que aunque esta mujer dice que venía de continuo, y podemos resaltar algo interesante en este día,
y es que usted y yo necesitamos orar siempre, necesitamos orar, no desmayar, persistir en nuestra petición delante de Dios. Y vemos algo también importante en la actitud de esta mujer, y era que se presentaba de manera continua, de manera permanente delante de este hombre. Y dijo, después de finalizada esta parábola, Jesús se dirige a los discípulos y les habla de la siguiente manera: oíd lo que dijo el juez injusto. Un hombre malo, un hombre perverso, pero por cuanto esta mujer venía continuamente ante su presencia, tomó la decisión, la determinación de dar respuesta a su petición. Cuanto más, dice Jesús a sus discípulos, y hoy podemos entenderlo así, que tenemos un Padre bueno, un Dios de justicia, un Dios de misericordia, un Padre amoroso. Tenemos un Dios bueno, y dice la Escritura: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Dios escucha el clamor de sus hijos. Por eso, cuando iniciamos esta reflexión, le comentaba que el apóstol Pablo hablaba también sobre la necesidad de orar, y de orar en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, no hay un lugar, no hay un tiempo específico por el cual usted y yo podamos orar. Podemos orar en cualquier momento del día y podemos orar en todo lugar. Así que Dios está dispuesto a atender a nuestro clamor en todo tiempo y en todo lugar. Dice: Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. De pronto esta mujer se acercaba a cierta hora en el día para clamar ante el juez injusto por justicia. Pero usted y yo tenemos una gran ventaja, un gran privilegio, y es que podemos acercarnos a la presencia de Dios, al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Dice la Escritura que tenemos libre entrada a la presencia de Dios, porque Jesús abrió el camino que nos conduce al Padre. Esta mujer tenía que pedir audiencia para ser atendida, pero podemos en estos tiempos orar y no necesitamos apartar una hora específica del día. Usted y yo nos podemos acercar delante de la presencia del Señor, y la palabra también nos habla en Hebreos que lo podemos hacer con toda confianza. Podemos acercarnos a la presencia de Dios con seguridad. Esta mujer sabía que este hombre, este juez, era malo y perverso, era injusto, era despiadado y no tenía misericordia. Pero aún así esta mujer sabía que quien le podía dar solución a su necesidad era este hombre. Cuanto más, dice la palabra, nosotros que tenemos un Dios bueno, un Dios de justicia, nos podemos acercar con toda confianza, con toda seguridad. Nos podemos acercar teniendo plena seguridad que delante del Dios justo estamos, delante de nuestro Padre estamos. Y así como un hijo pide con confianza al Padre cualquier cosa, se acerca con toda confianza y libertad, nosotros también hoy lo podemos hacer. Por medio de la oración, usted y yo podemos clamar delante de nuestro Padre, presentar esa petición de oración, hacerlo con confianza. Entonces, qué importante. Y resaltamos una cualidad en esta viuda, y era que era una mujer insistente, era una mujer persistente, era una mujer que en ningún momento desistió de su clamor y de su petición. Tenía un objetivo claro, tenía un objetivo en mente y no iba a dejar de insistir hasta ver su respuesta. Usted y yo tenemos que tener claridad, debemos tener algo presente, debemos orar y debemos hacerlo teniendo confianza delante de quien estamos, pero tenemos que tener claridad
en aquello que le estamos pidiendo a nuestro Padre. Debemos pedir con toda confianza, debemos pedir con fe, debemos pedir con seguridad. Y podemos mirar que Jesús le está diciendo a sus discípulos: Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Claro que sí, eso es una pregunta y usted y yo podemos responder con toda seguridad y confianza. Dios está dispuesto a hacernos justicia. Dios está dispuesto a responder a todos sus hijos, a sus escogidos, que claman a Él en cualquier lugar de este planeta, que claman a Él en cualquier hora del día. Dios está dispuesto a atender. Dice la palabra, Él no se tardará en responder. De pronto esta mujer fue tanta la insistencia que llegó a un punto en que casi colma la paciencia de este juez injusto. Pero Dios no tardará en responder a cada uno de sus hijos, a los hijos que claman a Él de día y de noche. Dios está dispuesto a dar justicia. Y Jesús responde en el versículo 8, os digo que pronto, yo no sé cuántos están esperando una respuesta del cielo y podemos en este día creer que Dios pronto traerá respuesta a esa petición. Pronto veremos respuesta a esa oración que hemos hecho en el secreto, porque cuando usted y yo oramos en el secreto, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará, dice la Escritura, en público. Y Jesús está diciendo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es necesario que la oración vaya acompañada de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted y yo nos acercamos con una petición delante del Señor, debemos hacerlo con fe, confiando que Dios va a responder a nuestra petición. Por eso la fe es tan importante en la oración. La fe representa esa confianza. Cuando usted y yo tenemos fe y no dudamos en ningún momento, tenemos la seguridad que Dios nos va a responder. ¿Por qué es necesaria la fe? Porque por medio de la fe podemos entender que muchas de las personas y podemos mirar que muchos de los hombres y las mujeres de Dios alcanzaron buen testimonio delante del Señor, porque por medio de la fe podemos mirar que estas personas se movieron. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todos aquellos que nos acercamos a Dios, usted y yo que nos acercamos a la presencia del Señor, debemos acercarnos a Dios creyendo que Él es galardonador de todos los que le buscamos. Y la fe es necesaria porque la fe nos permite alcanzar también esa respuesta que tenemos delante del Señor. Entonces, qué importante en este día poder orar, y Dios nos enseña por medio de su palabra la necesidad que nosotros como escogidos, como hijos de Dios, tenemos que orar y tener paciencia, esperar, perseverar en nuestra oración, ser constante. De pronto usted oró hace unas semanas y ya dejó de insistir, pero es necesario que clamemos y tenemos la confianza y la promesa que Dios pronto nos responderá. Dios no es como este juez injusto, que esta mujer tuvo que esperar mucho tiempo hasta que este hombre tomó la decisión de hacerle justicia. Tenemos un Dios que pronto dará respuesta a nuestra petición. Y tenemos un Dios que tiene la facultad, el poder y la autoridad para respondernos cualquiera sea nuestra necesidad. Nuestro Padre es ese Dios soberano, poderoso, que pueda actuar en medio de nuestras circunstancias con una respuesta. Pero debemos en este día orar sin desmayar. Vemos la vida de Elías, que era un hombre que dice la Escritura semejante a usted y a mí, pero oró de manera ferviente. La constancia en la oración implica ser fervientes. Dice la palabra que Elías oró de manera ferviente durante un periodo de tiempo. Dice que oró durante 3 años y medio para que
el cielo cerrara las puertas y no descendiera lluvia, porque era una señal para que el pueblo realmente se volviera al Señor. Era un pueblo que se había vuelto a la idolatría. Pero dice la Escritura que Elías, un hombre semejante a pasiones como las nuestras, oró fervientemente para que no lloviera. Y dice que no llovió durante 3 años y 6 meses. Y nuevamente, por orden de Dios, Dios le da la indicación a Elías para que ore. Y nuevamente oró y descendió lluvia. Vino la lluvia, es decir, que en su boca y en mi boca hay poder. Hay poder en la oración cuando lo hacemos con fe, guiados por el Espíritu Santo. Cuando oramos no de manera caprichosa o necia, sino que oramos de la mejor manera, porque muchas veces oramos y no recibimos porque lo hacemos de la manera que no es correcta o oramos fuera de la voluntad de Dios. Pero en este día creemos que es necesario orar siempre y sin desmayar. Vamos en este día a presentar nuestra petición de oración. Usted puede dejar su petición de oración. La iglesia ora también porque reconocemos que es necesario y es importante orar los unos por los otros. Así que usted puede dejar su petición de oración. Recuerde que en su devocional diario, en su búsqueda diaria con Dios, es necesario orar y perseverar, ser constantes en nuestras peticiones delante del Señor. Vamos a darle gracias a Dios en este día por medio de su palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti el honor y te damos a ti la gloria. Gracias por este nuevo día. Gracias por el don de vida que tú nos has concedido, Señor. Hoy estamos en pie porque tú has sido fiel, has sido bueno, Señor. Y hoy presentamos cada una de nuestras peticiones delante de tu presencia. Señor, creyendo que tú no tardarás en responder, creyendo que delante de ti, un Dios de justicia, de amor, de misericordia, Señor, podemos clamar con toda seguridad y confianza. Oramos ciertamente por aquellas personas que hoy están quebrantadas de salud, que hoy están en un proceso de recuperación. Padre, oramos por aquellas personas que están pasando por una enfermedad. Oramos por sanidad y milagros, creyendo ciertamente, Jesús, que usted llevó las enfermedades a la cruz y esa victoria hoy nos pertenece. Señor, clamamos por las familias en este día para que sea usted en medio de los hogares, para que sea usted glorificándose en medio de las familias. Llévate la división, llévate la contienda, la discordia, en el nombre de Jesús. Trae armonía, trae paz, trae amor a los hogares. Llévate la división, la contienda en el nombre de Jesús. Restaura las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos, Padre, que tú traes vida y vida en abundancia en los hogares, en la vida de los padres, los hijos, Señor. En el nombre de Jesús te restaura las relaciones familiares. En el nombre de Jesús, aquellos que están clamando por una puerta de empleo, oramos para que usted abra esa puerta de bendición, traiga la provisión a aquellos que están necesitando, Señor, provisión en el nombre de Jesús, por los que están estudiando, para que usted dé sabiduría, del conocimiento, porque tuya es la sabiduría y el conocimiento, Señor. Gracias te damos en este día. Bendecimos a la vida de nuestros pastores, bendecimos la familia pastoral, bendecimos la Iglesia Cristiana Milagro de Dios. Señor, bendecimos cada proyecto, Señor, cada petición que está delante de ti, sea usted trayendo respuesta conforme a su voluntad. Gracias te damos, Dios, en este día. Encomendamos nuestras vidas a ti. Sea usted, Espíritu Santo, guiándonos en todo momento. Te lo pedimos, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le siga bendiciendo mucho más. Recuerde, usted se puede conectar a las diferentes transmisiones que hacemos de manera diaria por medio de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, les saluda, les bendice su hermana evangelista Miriam Benítez. Bendiciones.